Bienvenidos. Definimos a Vuelan las Plumas como un viaje por el mundo de la cultura. Eso es lo que hemos venido haciendo desde hace 15 años a través de Radio Universidad de Chile y toda una red de medios asociados a nuestro trabajo. En este ciclo, en torno al libro y a la lectura, hemos hecho conversaciones urgentes porque creemos que el libro, la lectura en nuestro país merecen tener mayor atención. Y así hemos visitado distintos eslabones. Conversamos en nuestro primer capítulo con autores, Carlos Franz, Lola Larra. Después lo hicimos con ilustradores, Paloma Valdivia, Francisco Javier Olea. Estuvimos con distribuidores, con libreros. ¿Recuerdan ustedes? Paco Ribano, cuando fuimos al barrio San Diego y nos dio la última entrevista que diera semanas antes de fallecer. Estas conversaciones urgentes tienen la idea de visitar un eslabón durante cada capítulo. Y en el capítulo final, vamos a conversar junto a Berta Concha. Y así hemos ido recorriendo distintos eslabones de la cadena del libro. Y en este programa final vamos a tener una mirada panorámica de lo que significa estas lecturas, estos libros en nuestro país a través de estas conversaciones urgentes. Vamos a conversar con Berta Concha. Ella, es parte de la cadena del libro en varios de sus eslabones. Es editora, librera, distribuidora, escritora de décimas o decimera, pero sobre todo lectora. Bienvenida, Berta. Hola, Vivi, qué gusto. Qué gusto estar en la cadena del libro, al principio y al final, y en esta librería. En un lugar bien especial, porque esta es una librería que nació con una vocación para el libro chileno. Claro, la librería del GAM, y yo creo que al contrario de lo que pasa con otras librerías, esta le da una tremenda exhibición y oportunidad al libro de Chile, el libro chileno con nuestras temáticas, nuestros autores y nuestros intereses también por el resto del mundo. Berta, tú tienes una trayectoria bien particular y a pesar de que estamos aquí rodeadas de libros chilenos, tú fuiste formada en México. ¿Cómo fue ser parte de ese grupo editorial mítico del siglo XXI? Mira, yo llegué al siglo XXI por los idiomas y llegué porque creo, esto es una infidencia, porque me parecía una novia que había tenido don Arnaldo Orfila, entonces me vio y de alguna manera dijo, oh, ¿no? Y como yo sabía idiomas y además tenía una buena formación académica, en fin, me contrataron en el siglo XXI y yo renuncié para siempre al derecho. Entonces, trabajé allí y aquello fue una experiencia maravillosa, porque compartíamos todas las nacionalidades latinoamericanas en una enorme mesa de editores y correctores y lectores. Estaban españoles de diversas regiones, estaban colombianos, mexicanos, había uruguayos, había argentinos, habíamos 2 chilenos, en fin, y era una maravilla porque el lenguaje, el castellano, fluía de un extremo a otro, y acentuaba todas las posibilidades, potenciaba todas las posibilidades maravillosas del verbo, de la palabra, del lenguaje. ¿Qué es lo que tiene México que sigue siendo la potencia editorial latinoamericana? Mira, a pesar de que los mexicanos dicen que no, yo creo que el mayor potencial de México es que hay mucha gente que lee. Es tan simple como eso, por un lado. Por otro lado, porque el Estado mexicano siempre ha tenido políticas culturales y del libro extraordinarias, ¿no? Y porque hay grandes conglomerados académicos que usan el libro, que se fundamentan en el libro. No es un conocimiento el que se imparte en las universidades para recibir un título, sino para formar verdaderamente profesionales, pensadores, en fin. En ese sentido, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya llegó a sus 30 años, y que es más nueva que incluso que la nuestra FILSA acá en Santiago, esta feria se ha convertido en la primera, en la más importante. ¿De qué manera los mexicanos supieron llenar un vacío,
satisfacer ciertas necesidades que habían en ese mercado? Yo creo que hubo un pensamiento muy estratégico, intuitivamente muy acertado, ¿no? México es vecino de Estados Unidos, entonces hay una enorme población hispanoparlante y además hay mucho interés de los propios norteamericanos en el castellano y en América Latina, en fin. Entonces México es un lugar estratégico para convocar a todo el conglomerado norteamericano interesado en los libros en español a diversos niveles, y a la vez México es cabeza en Centroamérica y encabeza el sur, el centro y el sur del continente. Pero por otro lado está a una distancia muy accesible de Europa. Entonces la verdad es que es un punto de cruce, un punto crucial, con una política estupenda, con un clima y una calidez, una cordialidad especial que tienen los mexicanos, ¿no? Hablando de puntos estratégicos, tú desde México te fuiste a Washington, nada menos que al centro del poder en Estados Unidos, a fundar la primera librería en idioma castellano. En Washington. ¿Por sí. qué? Bueno, porque mi marido se fue también, ¿me entiendes? Y entonces nos fuimos juntos y yo no me iba a quedar de brazos cruzados. Además, yo había ido muchas veces a Estados Unidos y había intentado vender libros allá en las librerías. Nos había ido bien, siglo XXI tenía un gran prestigio. Y además yo representaba el grupo de las 10, que eran Fondo de Cultura, siglo XXI, Joaquín Mortiz, era, en fin, Colegio en México, de las mejores librerías, editoriales mexicanas. Entonces sabía que allí había una vertiente y un nicho importante, ¿no? Y fue una experiencia estupenda vender libros en castellano en la capital del imperio, pero sobre todo dirigido a los estudiosos norteamericanos. A ver, tenemos la editora, se hace librera en Estados Unidos. Y distribuidora. Y luego tú repites ese mismo binomio en Barcelona, que es... La verdad es que primero fue en Madrid y estuve a cargo de un enorme consorcio de cerca de 300 editoriales españolas, muy variopinta, para promocionarlas en los Estados Unidos y en América Latina, ¿no? En su mayoría eran editoriales independientes, ¿no? Ya, ¿qué quiere? Mira, solamente porque estamos en un programa dedicado a los libros y a la lectura, quienes nos están viendo en este minuto de repente no entienden esto de qué significa una edición independiente y menos si viene de España o de otros países, como que se defiende el libro chileno y lo demás, que los foráneos se ve como con cierta reticencia. Mira, bueno, yo creo que la palabra independiente no expresa de manera muy afortunada, digamos, lo que es la edición independiente. En general, aquí hay dos grandes polos. Por un lado, los grandes grupos, consorcios tremendos, editoriales, que han transformado el libro de muchas maneras en industria del espectáculo, ¿no? E industria, una resultante de la publicidad intensiva, ¿no? Y por otro lado están los editores que siguen con la vocación del conocimiento y de la educación sensible y sentimental y que siguen apostando con mucho riesgo y con una inversión personal de mucho compromiso por descubrir talentos, por reeditar talentos, por invitar a la gente a conocer de otra manera las cosas, de ver la realidad de otra manera y educarse de otra manera también, ¿no? Entonces, lo independiente sería un poco, a contrario sensu, lo que en realidad significa un riesgo personalísimo, un compromiso, una selección, un catálogo vital personal, ¿entiendes? Y con esfuerzos personales también, ¿no? Ahora, yo creo que el libro es un diálogo con el resto del mundo. Tú puedes dialogar desde Japón, desde Chile, desde España, desde Estados Unidos, desde México. El libro siempre es un diálogo, es una interlocución con el resto del mundo, ¿no? Entonces, esto, a mí, ponerle puertas al campo me parece absurdo y me parece además nefasto y me parece absolutamente reaccionario, ¿no? Yo creo que los buenos libros tienen que estar en todas partes y que así como los libros chilenos tienen que estar
en otras partes sí son buenos, no por chilenos, sino por buenos. Igualmente los buenos libros de editoriales independientes o editoriales en general de todo el mundo debieran estar ojalá aquí, ¿no? Y junto a esta editora, librera, distribuidora, decimera, lectora, revisemos los eslabones críticos de la cadena del libro en nuestro país. Bueno, mira, yo creo que aquí hay mucha inspiración y que los últimos 20 años en Chile han sido extraordinarios por la aparición de una cantidad enorme de librerías y de proyectos editoriales y de sensibilidades. Hay una diversidad maravillosa. Ahora, ¿qué es lo que falta? Conocer el negocio. Porque esto, aunque a la gente le duela y crea que todo esto es pura vocación etérea, esto es un negocio, es una industria maravillosa, es una industria de milagros, de hacer tangible lo intangible y de llegar a la gente a través de eso, ¿entiendes? Entonces falta negocio, falta gestión, falta también mirar hacia afuera e imaginarse visto desde afuera. A ver, solamente un aspecto me gustaría que tocaras, Berta. ¿Qué pasa con la formación, con el conocimiento para poder hacer mejor este trabajo o meterse bien en el negocio? Mira, yo creo que este ha sido un oficio y una profesión muy empírica siempre. El problema es que tal vez ha perdido oportunidad de desarrollarse por la escasez de librerías, por un lado, ¿no? Eso es un adjetivo, porque lo sustantivo probablemente haya sido el cercenamiento del libro y del interés de conocer y de sentir de manera más compleja, más madura, ¿entiendes? Todo esto creado, bueno, pues son consecuencias de un tiempo negro, ¿no? ¿Y es el IVA el culpable, el 19% que tiene? También el IVA? influye, pero yo también creo que este es un país difícil porque es un país bastante despoblado, hay muy pocas librerías, a pesar de su estructura lineal el país ofrece dificultades de logística, ¿no? Y creo que además por las distancias que hay hasta Chile desde cualquier punto, incluso desde Santiago a Punta Arenas o Santiago a Antofagasta, nosotros debiéramos ser un país lleno de bibliotecas. Si hay ahora 450, debiéramos tener 4.500, porque no somos capaces de crear todas las librerías que el país requeriría. Pero osana por las bibliotecas, maravilloso que haya bibliotecas bien dotadas, actualizadas, con buenos bibliotecarios, ¿entiendes? Entonces, yo creo que el IVA sí influye, sin duda alguna, pero tampoco es el factor determinante. ¿Cuál es? La educación, la lectoría, exactamente. La educación, es, hacia dónde va orientada la cabeza y la sensibilidad de los chilenos en este momento. ¿Cómo es que todo, digamos, la colonización Chicago nos pudo volver a todos, nos pudo convertir en gente dependiente de opiniones dogmáticas? Cuando tú hablas de colonización foránea, tú lo dices de los Chicago, pero acá hay temas que poco se hablan cuando se está hablando de lectoría. Siempre, claro, pensamos en el niño que tiene que leer desde pequeño, lo que es muy importante, y se están haciendo iniciativas como el CRA, estuvimos conversando con Constanza Mekis sobre eso, pero ¿qué pasa con las bibliotecas universitarias? Mira, lamentablemente, a consecuencia precisamente de que la educación se volvió un buen negocio, ¿no? Entonces las bibliotecas universitarias tampoco se preocuparon de profundizar el alma y los contenidos originales de lo que es la educación superior, ¿no? En las bibliotecas se ha tratado de ahorrar muchísimo y si el Consejo Superior de Educación recomienda X libro por alumno o por hora académica, la verdad es que se compran la 10ª parte y lo demás se fotocopia, cosa que es un delito y aquí la gente no tiene idea, es absolutamente insensible
al delito que significa la fotocopia. La fotocopia es uno de los problemas que tenemos. Tenemos, ya decíamos, problemas en la comprensión lectora, pero cuando regresemos de esta breve pausa vamos a hablar de los desafíos. La idea es terminar este programa en alto, que ustedes verdaderamente se empapen, se entusiasmen con la idea de lo que significa trabajar en esta cadena del libro y la lectura en Chile hoy. En estas conversaciones urgentes hemos revisado distintos eslabones de la cadena del libro y la lectura en Chile. Berta, ¿qué oportunidades tienen esos eslabones? ¿Qué espacios de crecimiento, de felicidad tiene el libro hoy en Chile? Bueno, queremos ponernos en el mejor de los escenarios, ¿no es cierto? Hay que partir de que uno está en un escenario que va a ofrecernos cosas fantásticas. Mira, yo creo que realmente la tecnología además está ayudando a que el libro sea menos laborioso, que sea más accesible. Yo estoy por el libro papel, pero reconozco todos los avances y las ventajas que ofrece la tecnología. Entonces podemos incluso hacer grandes asociaciones, exportar libros vía coediciones con el extranjero. En este momento toda esta movilidad es maravillosa. Se nos abre el horizonte. A propósito de eso, ¿no? En las bibliotecas universitarias debieran privilegiar el libro digital para que nuestros alumnos estén leyendo obras completas y no fotocopias parciales, ¿no? Por ejemplo. Mira, yo creo que de todas maneras son muchas veces los propios profesores los que recomiendan solo capítulos de algo. O sea, las ensaladas rusas se arman ahí en la cabeza de los chicos, es increíble, ¿no? Pero no, yo creo que en realidad el libro académico tiene muchas áreas en que puede ser libro digital, ¿no? Pero los posgrados, la investigación y la profundización de ciertos conocimientos, en pregrado no importa tanto, pero en posgrado la investigación sí es una cosa que probablemente solo existe en ensayos bastante minoritarios, ¿no? Estoy hablando de ediciones de 2.000, 3.000 ejemplares para todo el mundo hispanoparlante, claro, frente a ediciones de 300.000 ejemplares para un bestseller o 500.000, ¿me entiendes? Visitemos qué pasa con las políticas públicas. Estuvimos conversando con Gonzalo Oyarzún, con Paula Larraín. Pues has estado con sí, gente, claro, que que tiene mucho que decir. Y también con Alejandro Melo, estuvimos conversando también con María José Tomás, de los editores independientes, con Marcelo Montesino. Es decir, tenemos ahí personas que nos han hablado respecto del rol que debiera jugar el Estado. ¿Qué crees tú que está pasando hoy día con la política de la lectura y el libro en Chile? Bueno, yo creo que fue un adelanto muy grande, fue un logro interesante, interesantísimo y que promete frutos a mediano plazo. No esperemos frutos muy cercanos, pero por de pronto hay una sensibilidad y una preocupación mucho mayores, evidentes, por el libro y por su promoción interna y exterior. Se han creado nuevas librerías en este país gracias a una cantidad de ofertas que hay en el Consejo del Libro. Claro, los fondos, ¿no? Fondos, ¿no? Y programas como este también. Programas como esto, ¿no? Luego la Corfo también está incentivando. Tenemos una noticia linda, vamos a hacer una escuela de libreros. ¿Qué te parece? Aquí, en esta librería chilena, vamos a hacer una escuela de libreros. Eso ¿Qué es te inédito. parece? Eso es inédito. Eso nunca había, sí, porque hace poco tenemos diplomados de edición, pero los libreros habían estado absolutamente abandonados. A propósito de lo que hablábamos hace unos minutos atrás, ¿no? De que esto es un oficio y que se aprende así en la práctica. Claro, y un obrero además tiene una función extraordinariamente versátil, porque igual puede estar en una biblioteca, en una de las funciones de la biblioteca, ¿no? Pero además de eso hay incentivos a la traducción de y al castellano, ¿no? Hay una serie de incentivos a la edición de libros y de rescate de libros valiosos, de libros minoritarios, ¿no? Hay viajes, contacto con el exterior a través de ferias. En fin, yo creo que el Estado chileno, y esto es una política bastante sostenida,
ha sido realmente muy acucioso, muy consecuente en muchos sentidos. O sea, las bibliotecas escolares han sido espectaculares. Exactamente. Las bibliotecas públicas van avanzando en la medida de lo posible. Esa frase nos ha costado un poco, de repente avanzar bastante en ciertos temas. Berta, para entender, cuando estamos hablando del libro aquí, anclado en nuestro país, el libro que llega o el libro que se va, como sea, el libro que se produce acá, ¿cuáles crees tú que son otras de las oportunidades interesantes que nosotros tenemos que tener a la hora de imaginar esta industria? Y lo quiero decir imaginarla porque quiero ponerla en el mejor escenario. Hemos visto eslabones críticos, pero también hemos visto posibilidades que se abren. Mira, yo creo que se abren, sobre todo en algunos ámbitos que se ponen de moda, como la ilustración, se abren muchísimas perspectivas. Pero quiero advertirle también a los ilustradores que ojalá hagan esto conjuntamente con los editores, que no se vuelen solos, que vuelen con quien los apadrinó. Eso es una cosa. Segunda cuestión, necesitamos y ojalá se formen muchos escritores. Estamos faltos de gente de palabra. Es insólito, Chile, país de poetas, pero... Sí, país de escritores de ficción muchísimos. Si tenemos una una escuadra tremenda de escritores, de novelistas, ¿me entiendes? Glamoroso, bestseller, todo. ¿Qué falta entonces? Falta que leamos, falta que haya más librerías, falta que leamos, falta que organicemos coediciones para que el libro pueda llegar más barato a Chile y a su vez el libro pueda salir a mejor precio y llegar a mejor precio a otros países. Faltan muchos contactos de comunicación entre los países de América Latina. Falta también mucho tiempo para dedicarle a la cultura, que el libro no está aislado de otras cosas, ¿no? A pesar de que las artes escénicas se roban todo, el libro está íntimamente ligado también a las escénicas, ¿entiendes? Bueno, esa era la idea, de poner el libro en el centro de nuestra conversación, como lo hemos hecho en este ciclo de Vuelan las Plumas, que esperamos hayan disfrutado mucho. Les hemos recomendado distintos libros a través de cada capítulo. En el día de hoy nos despedimos con la idea de que ojalá, por ejemplo, algunos de los títulos que les hemos puesto acá puedan recogerlos. Si no, revisen, vayan, disfruten las bibliotecas de nuestro país. También pueden hacerlo de manera virtual. Hay tantas librerías que tienen espacios para poder visitar sus libros. Y por cierto, la biblioteca digital de nuestro país, que tiene una oferta maravillosa. La invitación es a quedarse siempre con el libro y la lectura en el corazón. Les agradecemos el que nos hayan acompañado una vez más. Gracias, Berta, y gracias a todos los invitados que estuvieron presentes en este ciclo. Y nos encontramos, ojalá, en otro. Chao.